Hola y bienvenidos. Ya era hora que empezar a hacer esto en verdad. Tengo mucho que expresar, pero primero veamos acá qué lindo que está el fondo. Esperen que me está mirando a mí. Bueno, no sé muy bien cómo comenzar esto, pero creo que ya era hora. Tengo mucho que expresar. Me voy a sentar acá. Ni siquiera sé cómo se va a escuchar esto bien, pero no puedo dejar de no expresar las cosas que he estado sintiendo en estos últimos 3 meses, que han sido los 3 meses que me vine a vivir acá sola a Australia. He tenido muchas ganas de decir tantas cosas y hacer tantas cosas, pero lo primero que noté cuando me vine a Australia era lo segura que me sentía de ser yo misma. Eh, y siento que le pasa a mucha gente así que sabe que viaja como fuera de su zona de confort, como para poder encontrarse a sí misma, entre, entre muchas comillas, ¿no? Pero es lindo. Pero bueno, la idea de este proyecto, de este nuevo podcast que quiero hacer, es poder expresar todas las cosas que tengo dentro, que no tengo un lugar ni un receptor a quien entregarle todos estos sentimientos que estoy sintiendo, pero que a la vez siento que es necesario como poder conversar y tener un lugar seguro para hablar todo lo que se piensa y lo que se siente y sacar todo afuera como la primavera, como dijo alguien muy sabio. Y este es mi lugar. Decidí que YouTube y Spotify, lo que sea mi lugar. No, no encontré, o sea, como que no tengo otro lugar. Y ahora, más encima, hablando como en serio, estoy en un país que todo el mundo habla inglés y a poder hablar una hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, en castellano, en español, en chileno, me, me encanta esa idea. Y bueno, aparte, este juguete me lo compré con este propósito y le prometí a mi mejor amiga que iba a hacer algo con esto. Porque uno después se termina comprando puras cosas que no llegan a nada. Así que eso, bienvenidos a este espacio. Ya es mi segunda vez tratando de hacer un podcast. No es que haya dejado de sentir o de hacer las cosas que sentía, pero no fui constante y la verdad porque no me encontraba en un minuto muy seguro de mi vida. Siento que uno nunca está 100% seguro, pero es heavy que estando acá y teniendo como un poco más independiente, sintiéndome un poco más capaz, ya puedo manejar mejor todos los pensamientos y todas las cosas que tenían un inicio. Así que eso, bienvenidos. Para partir este hermoso podcast, quería hablar primero de por qué estoy acá, donde estoy. Eh, no tan solo como refiriéndome como al lugar geográfico, sino como acá hablando en serio que por qué uno toma las decisiones que toma. Y uno sabe que la familia es importante, que el colegio, que la universidad, que el trabajo muchas veces moldean tu forma de ser. Pero yo quería hablar de algo que siento que no todo el mundo quizás vaya a compartir esta opinión conmigo, que es las amistades. Yo he tenido, pero es que un montón de amistades que han cambiado mi vida y de gente que ha llegado, entrado, que ha cambiado muchas cosas, muchos esquemas, muchas eh, como sentimientos de lo que yo podría sentir, tener, para bien, para mal. Eh, no tiene por qué ser algo 100% bueno ni algo 100% malo. Deme un segundo, que dejé mi zapato acá y me está dando frío en los pies. En particular, miren, jaja,
Sigo acá, me siguen escuchando. Tengo las UX que le dicen. Ya. A mí, la principal persona, yo diría que fue mi efecto dominó, fue una amiga que se llama Sofía. De partida, esta amiga siento que ni siquiera se supone que debería ser mi amiga, porque para las cosas que han pasado en la vida, no es que nos hayamos peleado o algo así, pero ella vivió mucho tiempo fuera de Chile y después volvió. Y al principio que... Ay, me da miedo como que se me apague esto. Ya, ahí creo que está prendido. Ella volvió a Chile y al principio no, ni siquiera nos acercamos. Teníamos un amigo en común, pero cada persona como en su círculo cerrado, sin problemas, como de esas amistades que uno, no amistades, o sea, tenía esta amiga y yo veía a esta otra persona en las historias y decía como, ah, qué buena, esta persona existe. Pero desde el minuto que ella entró a mi vida fue como una revolución que no, como que no pude parar. Me, a mí me pasaba que siempre en toda mi vida me sentí fuera de lugar. Las frases más comunes que yo escuchaba cuando era pequeña era que eres rara, porque eres así, qué extra. Y desde, no sé, kinder. Y me pasó con esta amiga que me pude explicar muchas de las cosas de por qué quizás no calzaba. Al final es que no calzaba los moldes en los que la sociedad siempre me quiso poner. Lo digo así como, no en ese sentido, es como todo lo que tiene que ver obviamente con roles de género y como lo que se espera de ti es complicado. Um, bueno, a ver si me puedo explicar un poco más. Cuando era chica yo iba en un colegio mixto y en este colegio habían distintos compañeritos y compañeritas. Compañeritos seguramente, pero en ese minuto difícil preguntar. Era una época distinta. Um, bueno, y resulta que por parte de mamá, yo soy hija única. Entonces, nadie me decía como qué era lo que tenía que ver, qué era lo que no tenía que ver. Y desde cosas tan estúpidas como que a mí no me gustaba Disney Channel. Nunca me gustó. Realmente, espérame. O sea, a lo que voy es que no me, no me gustaban las cosas que se suponía que me tenían que gustar. En mi casa tampoco tenía alguien que me prestara tanta atención como para poder hacerme sentir como validada en ese sentido. Porque, francamente, mi mamá trabajaba todo el día, no me veía y tampoco le interesaban mis intereses. Porque prefería otras cosas que es totalmente válido. Pero el tema de no compartir intereses con nadie en tu círculo cercano se hace extraño porque como que nadie te dice como está bien ser como tú eres. Nadie tampoco te dice como no está bien ser como tú eres, pero tú solo te das cuenta como hay algo en mí que yo sé que no calza con el estereotipo de lo que la gente generalmente es. Y yo desde chica me di cuenta como no soy la típica niña chica femenina
que le gusta High School Musical, Hannah Montana y todos esos shows, sino que soy más bien una niña Cartoon Network. Yo mucho tiempo me consideré una niñita Cartoon Network. Um, y esa era como mi explicación, no es que a mí me gusta más Cartoon Network y estar más con los niñitos. Y al final eso es lo que lo que me provocó, al no tener nadie en mi entorno que fuese como yo soy, me creó como una alienación. Como al final, como tú eres, no está mal, pero tampoco está bien. Estás como en un espectro. Y al sociabilizar, y sobre todo cuando cómo sociabilizan a las niñitas, cuando son chicas, o al menos en mi época, que tienes que ser parte del grupo, que tienes que jugar a lo que las demás juegan. Bueno, tuve una leve interrupción, ¿ya? Pero lo que iba es que cuando eres pequeña, esperan que seas de cierta forma y cuando no eres de cierta forma, es como si la avispa social del grupo detectara que no eres como la forma que ella necesita que sea para poder tenerte en tu círculo social, y te aliena. Y fui muy alienada, sobre todo cuando chica, en distintos contextos. Y yo siempre pensé como, no me molesta estar sola, pero tampoco aprecio estar sola. Pero como hija única por parte de mamá, porque tengo un medio hermano, pero en realidad nunca me crié con él tan allegados como hermanos o como lo que yo consideraría o veo en relaciones eh, de primos míos, de amigos míos, etcétera. Tenía la sensación de que no pertenecía ni a la familia de mi mamá completamente porque no tenía un papá eh, como típico, ni a la familia de mi papá porque tenía una nueva señora y un nuevo hermano, entonces tampoco sentía que calzaba ahí. Y me quedaba yo ahí, al medio, como al medio de todas las cosas, estaba como en un punto intermedio. Ni tan amigas de mis amigas, ni tan amigo de mis amigos. Estaba en un punto como no me molesta que estés acá porque, en fin, no me molesta, pero tampoco es como estoy demasiado feliz que estés acá, eres imprescindible para este círculo. Y siento que ese sentimiento lo tuve muchos años, a excepción de cuando estaba con mi abuela, que fue la persona más importante en mi crianza y en mi adolescencia. Te lo doy así, pero por firmado que fue de las que la persona que más me hizo sentir querida y aceptada y amada en todo mi círculo. Em, pero cuando crecí, tipo séptimo básico, empecé a hacer nuevas amistades, me cambié de colegio, estaba en un nuevo colegio, que al poder mostrarme de la forma que no es como yo querían que yo fuese, sino como yo era, pude ir creando amistades fuertes que hasta el día de hoy mantengo y que son amistades que se sienten tan cómodas y tan calentitas porque te aceptan y te abrazan tal cual eres. Y eso es lo que voy con las amistades que te cambian la vida. O sea, muchas veces no es tu familia, no es tu colegio, tu círculo social, sino que son tus pares los que te hacen sentir como si fuese un abrazo cálido todo el minuto, todo el momento. Y ese fue mi caso. Y esa fue, yo te diría que con el paso a la adolescencia, cuando los amigos empiezan a ser más fundamentales, una de las primeras veces que yo dije, esto es algo que yo nunca voy a querer perder, las amistades. Y en fin, yo hoy día les iba a hablar de la Sofi y terminé hablándoles de la Fran, que es mi amiga del colegio, la que les estoy explicando. Eh, Cuando ya estaba en cuarto medio, me hice esta amiga
que me cambió la vida también totalmente, que con su amor y aceptación total a todo lo que viniese, no, no podía abrazar las formas o las cosas como de otra forma, sino que ella aceptaba y quería de una forma tan brutal que no podía esperar ser querida por nadie más de ninguna otra forma. Y esa amistad continuó hasta el año pasado y esa amistad llevó a que conociera a esta otra amistad, la Sofi. La Sofi es una persona muy especial porque, como mencioné antes, vivió muchos años en el extranjero, por lo tanto, su etapa formativa. Ella vivió en Estados Unidos, después estudió en la universidad allá y después se volvió a Chile. Ella tiene una visión de la vida muy parecida a mí. Yo creo que ninguna de las dos se sentía 100% satisfecha de cómo está siendo como la vida en ese minuto. Y ella fue la que me dijo, oye, pero está esta posibilidad de irse a Australia. ¿Por qué no nos vamos a Australia? Y dije, mira, ni tan mala idea te sacaste. Lo encuentro, quizás no es algo que yo haría ahora, muerta de miedo de lo que fuesen a pensar, de lo que fuese a suceder, de lo que... todo. Pero a la vez, con una emoción y con una capacidad de... y con una fe que yo creo que ella veía en mí que yo ni siquiera podía reconocer en mí. Y ese cariño y ese amor me moldeó. Y como esa ambición también me hizo darme cuenta de que obviamente habían cosas que yo no quería que fuesen así en mi vida particularmente, que yo quería cambiar, pero ella fue el impulso, esa idea como de poder sentirme realmente capaz de poder hacer algún cambio y como sentirme la protagonista de mi vida. Porque yo no sé cómo moldear esta narrativa como necesariamente. Fui a prender la luz, pero creo que no sirvió de mucho. Quizás tengan que cambiar de... Ahí se ven los calcetines. Espérense. Me hizo cambiar mi perspectiva acerca de cómo es la vida. Con ella me di cuenta que la vida no es como un videojuego lineal, no es algo que naces, te reproduces, te mueres, sino que es un mundo abierto. Y yo sé que va a sonar muy tonto que lo diga así porque puede ser una obviedad, pero siento que la mayoría... Esta wea se me cae o me cago. Ya. Siento que la mayoría de nosotros vemos la vida como sin escapatoria. O la mayoría de las personas que conocí en Chile era, es que tengo que hacer esto porque es lo siguiente que me toca hacer. Y yo me cuestioné mucho eso. Y sobre todo después de haber estado estudiando una carrera muy hermosa, muy linda. A mí me encanta mi carrera. Pero que estaba ganando lo mismo que ganaba cuando estaba trabajando en el Starbucks. Entonces era... Y bueno, y con un nivel de responsabilidad obviamente mucho mayor. Uno no va a la universidad para después tener la misma responsabilidad que trabajar en un café. Entonces esta amistad llegó en un momento en el que yo me sentía muy frustrada, con muchas ganas de crecer, de explorar, de mirar el mundo, de independizarse. Y ella ya había hecho todo eso, ella ya había viajado, visto el mundo, vivido de manera independiente, todo. Y ella decía, claro, echo de menos eso. Y es como si tú echaras de menos algo que jamás has tenido, porque yo nunca había vivido lejos de mi familia, nunca había viajado sola,
al extranjero, a un país donde no manejo el idioma. Nunca había hecho todas esas cosas, pero sin embargo era un anhelo como del alma que tú, como que a través de ella pude reconocer en mí y me hizo tomar acción en algo que yo sabía que era necesario para mi vida. Porque son de esos momentos como canónicos que uno sabe que van a suceder, eventualmente que tienen que pasar porque si no explotas, pero no sabes exactamente qué es. Y yo tenía unas ganas de vivir inmensas. Me moría por salir de mi burbuja, me moría por dejar todo y saber cómo son las cosas realmente, porque es muy distinto ver no sé, cómo es el atardecer en Bali, cómo es el atardecer en Japón, cómo es Tokio, cómo es no sé qué, a salir, tener que enfrentarte a ti, a tu soledad, salir al exterior y conocer gente de Tokio, de Bali, de Indonesia, tener que trabajar, tener que luchar por ti. Entonces le dije a mi amiga, sí, vamos las dos. Y obviamente yo también con mi miedo de, bueno, tengo mucho miedo de esto, de lo que vaya a suceder, de las cosas que voy a dejar, de las cosas buenas que tengo acá, que me quiero aferrar tanto, que amo tanto, que mi vida está siendo tan rica y tan hermosa en relaciones personales. Y recién había nacido un vecino mío que amo con todo mi corazón, nos estábamos viendo mi comunidad, aunque suene chistoso, mi comunidad vecinal es demasiado importante para mí, lo sigue siendo muy, muy importante. Mi trabajo me estaba yendo bien, como yo quería, en el área que a mí me gustaba, podía crecer mucho en ese sentido, pero seguía teniendo esa sensación, esa hambre de querer hacer cosas y tener que hacerlas ya, porque se me iba el tiempo. Como esto también es como un poco eso, porque yo, bueno, ese es harina de otro costal, para otra vez, pero en fin, esa hambre y esas cosas las pude ver reflejadas en ella. En ese sentido, ella fue mi perfecto espejo de mis sentimientos, de mis intenciones, de cómo quería vivir la vida, de lo que esperaba de la vida, de lo que quería y soñaba con lograr todo. Y aparte, culturalmente, hablaba con ella y yo, al haber crecido de forma alienada, me fui refugiando mucho en Internet. Yo consumo YouTube, Internet desde 2012 sin supervisión y eso me hizo refugiarme en youtubers, en PewDiePie, en Rubius, en Melomore, todas esas cosas que tu mente está en un modo como más internacional, inevitablemente porque consumes contenido angloparlante, consumes contenido europeo, consumes como de otras cosas, de otras gentes que están las mismas tuyas como de alienación, pero no contigo. De hecho, yo me acuerdo que creciendo me hacían, se reían de mí porque veía memes. Se reían de mí porque me gustaba YouTube. Se reían de mí porque era otaku. Miles de cosas que ahora ya están como normalizadas y me alegra que todo el mundo ya esté disfrutando las cosas que yo disfrutaba en esa época, pero ahora son mainstream, de nuevo. De nuevo volvimos como, siento que fue como todo un círculo. Pasamos de que la tele era la parte más mainstream y la farándula era como lo que se podía y se consumía como el consumo masivo. Pasamos a eso, a que las personas que no tenían como un lugar en el mundo, los youtubers, tuviesen su lugar para expresarse y esa weá creció, se comercializó y ahora se volvió mainstream de nuevo, entonces ahora está todo censurado y ya siento que esa parte genuina de lo que eran los canales de YouTube y lo que se quería expresar en un inicio, tipo 2012, 2014, YouTube, Instagram, redes sociales, ya no es espacio porque fue invadido, obviamente, monetizado para poder ser vendido hacia publicistas y gente del público y eso inevitablemente va a censurar cosas, va a censurar sentimientos, ya no es tan crudo como lo era antes. Pero en fin,
hablábamos el mismo lenguaje cultural con esta amiga. Entonces fue mi reflejo perfecto. Y tomamos la decisión, bueno, hay que irnos, trabajemos para eso. Y empezamos a trabajar en eso y empezamos a expresar este deseo de hacer las cosas, pero yo aún así con muchísimo miedo. No le había contado a nadie, solo sabía la Sofi, otra amiga más y listo. Y nada, o sea, luchamos con eso, juntamos la plata entre las dos porque ninguna de las dos tenía la plata necesaria como para poder mostrar, para postular a la Working Holiday. Lo hicimos y después ella me dijo, me quiero quedar. Pero yo como, ¿se quiere quedar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Me quedo o me voy? Ya creo que en ese minuto ya había crecido tanto en la idea y mentalmente sobre lo que yo quería hacer y qué es lo que tengo que hacer para ser yo la persona que soy, el expresarme como, más que cambiar mi forma de ser por alguien que quiero ser, más bien ser la persona que soy y actuar en consecuencia con la persona que soy. Y es muy difícil actuar en consecuencia de tus deseos porque uno tiene mucho miedo de ser quien es. Sobre todo si alguien que creció como yo. Da mucho miedo, es terrorífico. Yo, el miedo al rechazo y que a que no te acepten y haberlo vivido de niño y haberse sentido así toda su vida como no suficiente para poder pertenecer a un espacio, te carcome la cabeza y ahora sigo teniendo ese miedo. Lo reconozco y lo veo en mí y no sé cómo lo estoy pudiendo expresar ahora a la cámara, pero es una realidad. Pero en fin, decidí actuar según las cosas que yo pienso, deseo, quiero y soy. Y por eso estoy así ahora. Y yo estoy segura que si no fuese por la Sofi, yo hoy día no estaría acá. No me hubiese atrevido, no hubiese tenido la valentía, no hubiese podido ver ese problema. Problema en el sentido de que no estaba siendo la persona que soy. Y con ella estoy agradecida infinitamente y siento que esas son los pequeños actos que uno tiene en las vidas de los demás sin darse cuenta que te cambian la perspectiva de las cosas y te cambia la vida. O sea, me emociona y de hecho me dan ganas de llorar porque son actos de amor que son actos de rebeldía y que se transforman en acción. Yo nunca voy a tener palabras suficientes para poder decirle a la Sofi lo agradecida que estoy y que la abrazo con toda mi alma y que bueno, no tengo otra forma de agradecerle lo que es hoy día, porque son amistades que vienen a revolucionar tu vida y te vienen a poner todo de pies a cabezas y te hacen verte a ti misma, te obligan a crecer y a existir en un plano más arriba del que ya estabas teniendo por el simple hecho de amarte y de verte como eres. Así que eso. Creo que es todo lo que tengo que decir por ahora con amistades que te cambian la vida, pero espero que todos tengan una Sofía en su vida y que puedan reconocer y ver lo lindo y actuar según ustedes son. Actuar más bien según lo que ustedes son, creen que son. A veces creemos que somos algo y en realidad no somos eso, pero sí son eso. Y eso es el ser humano, la contradicción. Así que eso, besitos. Nos vemos la próxima.